Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la organización por permitirnos estar aquí para contaros este proyecto. La primera aclaración, ICS no es Sistema de Control Industrial, ¿vale? Que me la han llegado a preguntar, no es nada de SCADA, no es nada de IoT. Y la siguiente, que es una pregunta muy recurrente, que ya os la resuelvo para evitarla luego al final. ¿Por qué el título es Medusa y aparece una serpiente? ¿Vale? Es una pregunta que ya me han hecho varias veces. ¿Quién conoce en la mitología griega Medusa? No veo muchas manos levantadas tampoco. Vale. Bueno, para el que no lo conozca, Medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea, ¿vale? Entonces, la propia Atenea tenía envidia de su belleza, incluso Poseidón entró dentro del templo y delante de la propia diosa Atenea la violó, ¿vale? Entonces, la diosa Atenea, con vistas a evitar que fuera atacada en más ocasiones, le convirtió en esa mujer, ¿vale? Que con serpientes en el pelo y que si la mirabas a la cara, ¿vale? A los ojos, te quedabas petrificado, ¿vale? Entonces, de ahí nació, o por lo menos es la connotación de Medusa, como guardiana o protectora. Si os quedáis con ese concepto, entenderéis el proyecto en sí, ¿vale? Es un proyecto que tanto Jorge como yo, en nuestras horas libres, cuando salimos del trabajo, de todo lo que hemos contado, pues nos entretenemos con este tipo de fricadas, ¿vale? Bueno, ya nos ha presentado Guachi, entonces, bueno, yo soy el de arriba, Jorge el de abajo, ¿vale? ¿Tú crees? Yo me veo con más pelo, ¿eh? Bueno, la agenda pues será un poco de introducción, el tema de un estado del arte, la chicha del proyecto que sería Medusa y una serie de conclusiones, ¿vale? A día de hoy, el estado de seguridad es binario como la propia informática. Puedes tener, te puedes bajar la Virgen a ver y te libras de que a tu empresa le hagan cualquier cosa. Y tú realmente no te enteras, pero crees que tienes unos sistemas de seguridad tremendos. O tienes la otra opción, en la que se te han colado hasta la cocina, sabes que hay algo raro, se está paseando por tus sistemas y el caso es que tu monitorización lo está detectando. Y cuando te quieres dar cuenta, se ha llevado la tele. Lo dejo para que veáis ahí el ángulo bien pillado. Vale. Aún así, ¿vale? Dentro de lo que sería la seguridad, el propio SANS define 5 niveles de seguridad que podrían definirse desde una seguridad más activa o más manual, en la que interviene más el tema, las personas en sí mismas, tema de mantenimiento, definición de arquitectura, parcheado, las propias defensas pasivas, que serían pues, IPS, los antivirus, los firewalls, y luego ya el siguiente escalafón que ya va teniendo o aplicando más inteligencia sobre los datos, cómo te están atacando y demás, hasta que llegas a una parte en la que podríamos considerar como ofensiva, ¿vale? Ahí es donde entrarías en las contramedidas legales o en el concepto de hackback, ¿vale? ¿Cuántos conocen de la sala el concepto hackback? ¿Que no se lo haya contado en el transcurso de estos 2 días? Ya he bajado más la mano. Bueno, el concepto de hackback son las acciones que una víctima realiza en contra de su atacante con vistas a identificarlo, detener o interrumpir su actividad o monitorizar su comportamiento, ¿vale? Entonces, imaginaos que una empresa o corporación está recibiendo un ataque y con vistas a pararlo, identificarlo, pues realmente se pone en contra de su propio atacante. Obviamente esto, por lo menos dependiendo de la regulación de cada país, tiene bastantes aspectos legales y no está del todo pulidos, ¿vale? Uno de los primeros aspectos legales podría ser la respuesta proporcionada, en plan de mando a un servidor y acabo de reventar la otra empresa. Los propios daños colaterales, que sería principalmente de que no solo ataques a quien te está atacando, sino
impactes a otras empresas, otros clientes que no tenían nada que ver con la empresa en sí que te estaba atacando. Y luego tienes el hack back, ¿vale? El típico de tú me atacas, te ataco yo y entonces te arremangas y dices, pues, salvaje oeste, ¿vale? Entonces, con vistas a pulir estos aspectos legales, rascando un poco, en 2017 el congresista Tom Davis de Georgia, ¿vale? Estados Unidos, hizo esta propuesta de ley de unas 3 páginas, ¿vale? En la que permite o plantea el desarrollo y el despliegue de herramientas con vistas a detener esa actividad criminal, ¿vale? Con vistas a identificarlo, bloquearlo y monitorizarlo, ¿vale? Entonces, esto es un punto que plantea varios temas o resquicios legales que tanto Google como Microsoft pues, no le convencen mucho y están metidos detrás de esta propuesta de ley con vistas a optimizarla, ¿vale? A optimizarla o a cerrar todos esos vacíos legales que se han quedado planteados. ¿Alguien sabe por qué Microsoft podría estar rascando con esta legislación? O mejor dicho, ¿alguien conoce la que lió Microsoft en 2014 contra VitalWares? ¿Alguien sabe qué empresa es VitalWares? Vale, VitalWares es la empresa nodriza de NoIP. NoIP, más gente, ¿no? Vale. Bueno, pues os cuento lo que pasó de manera gráfica, ¿vale? Como para que aterrizarlo un poco mejor. En la empresa de VitalWares se montaron 2 botnets y empezaron a afectar a clientes de Microsoft. Pero esas 2 botnets, pues digamos que se montaron de tal forma que el propio VitalWares no sabía que estaba en su propio dominio. Entonces, de la misma forma que VitalWares no se había dado cuenta de que se estaba desplegando en su dominio, Microsoft hizo un despliegue a lo Microsoft y empezó a desplegar o a contraatacar contra 23 dominios del propio VitalWares durante 9 días, en los cuales el propio VitalWares, sin saber que Microsoft le iba a atacar, pues estuvieron ahí en unos resquicios legales hasta que se justificaron de que VitalWares no tenía nociones de que eso estaba ocurriendo y lo único que estaba viendo era que Microsoft le estaba atacando, ¿vale? Después de esos 9 días, Microsoft tuvo que hacer un comunicado público pidiendo disculpas por haber atacado sin permiso y haber afectado a los clientes de VitalWares, ¿vale? Entonces, con vistas a poder hacer ese contraataque, lo primero que tendríamos que tener en cuenta sería disponer de las herramientas necesarias para poder identificarlo, ¿vale? Y una de esas herramientas que podríamos tener para identificarlo sería precisamente de las defensas pasivas que nosotros estamos identificados como el segundo escalón de la propuesta del SANS, ¿vale? Aquí tendríamos pues, los IDS, los IPS y, por ejemplo, los WAF, ¿vale? Entonces, los IDS y IPS, pues como bien comenta, ¿vale? Monitorizan los paquetes en busca de firmas maliciosas, pero no llegan al nivel de profundidad que puede hacer un WAF. O sea, no llega a ese nivel de entender un cross-site o un SQL injection complicado, sino que van buscando más firmas a nivel de paquete, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un IDS, que se encargaría de monitorizar la red, pero sin entrar en el medio de la comunicación, y lo que sería el IPS, pues que se encarga principalmente de eso, de estar en el medio de la comunicación y si detecta uno de esos paquetes, lo quita de la red, ¿vale? Entonces, esos serían los IDS e IPS, que de ahí podéis ver ya 2 de las letras que aparecían en el título de la charla, por donde puede ir. Y luego los WAF, que sí que estarían más focalizados en la parte de capa 7, que sí que entienden ya temas de session hijacking, cross-site, SQL injection y demás. Entonces, si todos estos sistemas de detección que yo pongo en capa perimetral se encargan principalmente de analizar en su lavadora de tráfico todo lo que serían esos ataques, al final están en medio. Entonces hay que dimensionarlos para que mi propia arquitectura no se vea mermada y, por lo tanto, la propia variable por la que se va a facturar principalmente es por el número de solicitudes que reciben, ¿vale?
Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la solución de Amazon, entre el número de reglas y demás, y solicitudes que proceso. Al final estoy siendo el punto central por el que entran las peticiones, por lo tanto, todas las peticiones que te revise, te voy facturando por ellas. Si me voy a Microsoft, de la misma forma, ¿vale? Entonces, al final, estoy poniendo una capa por delante que me intenta filtrar todo ese conjunto de ataques, ¿vale?, a mi propia infraestructura. ¿Pero qué pasa? Que normalmente no hay dos perfiles. El bueno, que es el cliente al cual está intentando acceder a nuestro propio servicio de negocio, y el malo, que realmente quiere atacar. Luego hay el bueno, el malo y el que se instala Kali y te lanza cualquier herramienta automatizada o cualquier herramienta de botón gordo con vistas a probar sin saber qué está saliendo y a seguir tirando contra tu propia infraestructura. Entonces, si me estaban facturando por el número de peticiones que mis sistemas WAF o IPS están limpiando, obviamente con alguien de este tipo y con ese conjunto de herramientas te dan ganas de ir amablemente a su casa a decirle que vaya a probar a otro lado, ¿vale? Porque al final te está suponiendo pues, ese coste de más y ese ruido que te genera en todo lo que serían las capas perimetrales. Entonces, ¿qué herramientas podrían estar utilizando, en este caso, los script kids, por ejemplo, que es el punto centralizado en el que nos hemos focalizado para este proyecto? Bueno, vamos a ver. De aquí, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado al menos una de estas herramientas? Ya me parece raro que haya manos abajo, ¿eh? Pero bueno, al final, todas estas herramientas las hemos utilizado alguna vez alguno. Entonces, que levante la mano quien no se haya sentido un poco así cuando ha obtenido algo de información. O sea, por favor, de verdad, no me lo creo. Esto no puede ser, es mentira. Oye, mola un montón esto de hacer que levanten las manos, ¿no? Les hacemos una pregunta en plan... Bueno, el caso. Al final tenemos un conjunto de herramientas que tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? La parte positiva, oye, son herramientas automatizadas que al final te van a dar información con mucha chicha sin tener un conocimiento muy amplio de seguridad. La parte negativa, al final son herramientas automatizadas, como hemos dicho, van a utilizar patrones de ataque y que es fácilmente identificable, por tanto. Entonces, es precisamente en eso en lo que nos hemos basado nosotros en el proyecto, ¿vale? Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis de todas y cada una de estas herramientas y vamos a ver cómo actúan conforme a esos patrones de ataque y vamos a intentar ser capaces de identificarlo. En esta herramienta lo que hemos hecho es... perdón, en esta herramienta, madre mía tú. En esta PPT lo que hemos hecho es un poco clasificarla conforme al runtime, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zap y Bursuit, Java, W3AF y Wapiti en Python, Arachne en Ruby y demás, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ir una por una. En el caso de Zap, es curioso porque independientemente del sistema operativo sobre el que esté corriendo y la propia versión del Zap, ya sea 2.6.0, 2.7.0 y demás, te va a dar siempre este mismo user agent, ¿vale? Por tanto, pista bastante interesante. Pero no solo eso, sino que además a nivel de firma, en el momento en el que te está haciendo ese conjunto de ataques, te va a tirar de una lista ya precargada que ya tienes, que la puedes identificar claramente. Y además no solo eso, si os dais cuenta, en la cuarta, al final, te pone el owas.org. Por si acaso tienes alguna duda, pues ya lo tienes claro, ¿vale? Bursuit. Vale, nosotros en este caso nos hemos centrado un poco en la parte pro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la parte pro tiene un conjunto de diccionarios muy, muy amplio y que la verdad es que es bastante decente para hacer ataques a través del intruder, para hacer, vamos, N mil cosas. Entonces, centrándonos un poco en la parte del proyecto, a nivel de user agent tienen un diccionario que lo que van haciendo es, a medida que te van realizando las peticiones, va modificando ese user agent y tira a su vez de otro diccionario de firmas. Entonces, si tenemos en cuenta esas posibles combinaciones que pueda generar, vamos a ser capaces también de identificarlo. W3AF. Bajamos un poco el listón. Como podéis ver, en el user agent directamente te dice quién es, ¿vale? Entonces, sencillo.
Pero supongamos que no nos lo dice, porque no todo el mundo va a tirar del botón gordo. Si de aquí a un mes sigues aprendiendo y dices, oye, voy a quitarme el user agent, pues también lo podemos detectar a nivel de firma. Si os dais cuenta, tenemos ese patrón marcado en negro y todas estas peticiones que ya de por sí vienen precargadas por la propia herramienta. Entonces, nuevamente, somos capaces de identificarlo. Wapiti. Wapiti sí que es verdad que es una de las herramientas más complejas a nivel de buscar el patrón a nivel de firma, ¿vale? Es bastante complejo y lo que tenemos que fijarnos es en determinados términos que utilizan esas peticiones para ser capaces de identificarlo. Sin embargo, a nivel de user agent, utiliza, digamos, si os dais cuenta, os dice el runtime sobre el que corre, que es muy importante para nuestro proyecto, y el sistema operativo sobre el que está, ¿vale? Información bastante interesante que si estamos en modo hackback, pues nos puede venir bien, ¿no? En el caso de Arachne, más de lo mismo. Arachne no solamente te dice, oye, que soy Arachne, sino que te doy la versión que estoy utilizando. Información curiosa. A nivel de firma, tenemos, si os dais cuenta, si lo podéis ver claramente, utiliza un MyTag por delante y un patrón MD5 por detrás. Ni trampa ni cartón. Y luego Nicto. Bueno, Nicto para mí es la perla de la corona, ¿vale? Porque a mí me recuerda un poco al típico matón, ¿no? Que luego su peli favorita es el diario de Noah, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tío te dice, soy un Mozilla, ¿vale? Pero luego te dicen, vale, no, es coña, tío, soy un Nicto. Y te doy mi versión. Pero luego no se queda solo con eso, sino que además el cabrón te dice que te va a hacer un test. Y luego con el test te pone exactamente el tipo de test que te va a hacer. O sea, te da toda la información que necesitas y más. Y bueno, y si no, pues te mete un CVE en el propio user agent, ¿eh? Y se queda tan ancho. Entonces, bueno, curioso. A nivel de firma sí que es verdad que, digamos, lo que hace es contener la propia IP y el hostname en el propio patrón y va haciendo determinados contrastes para ver si es capaz de obtenerlo. Nuevamente, fácil detección. Y así llegamos a una de las frases que dice, ¿vale? Nuestro querido Meñique, ¿no? A Cersei, que es el saber es poder. Ya tenemos el saber, porque somos capaces de saber con qué herramienta me has atacado. Ahora tenemos un poder. Y un poder, como decía el tío Ben, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué queremos hacer con ese poder? Pues ahí es donde jugó un poco la imaginación de mi compañero, ¿vale? Y dice, tío, no sé, empezamos a reventar la máquina, le mandamos un exploit así de RCE. Bueno, a ver, no queremos ser Microsoft, ¿vale? No queremos meterle un puñetazo, le queremos dar un bofetón, ¿vale? Como mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, oye, le atacamos a vulnerabilidades propias de la herramienta, a la versión 2.7.0 del ZAP. A ver, somos vagos, ¿sabes? O sea, no me va a poner a mirar, ¿no? Somos de arquitectura. El caso es, paso, ¿qué vamos a hacer? Oye, me tiro directamente al runtime. Soy capaz de identificar qué herramienta es. Sé qué runtime tiene por debajo. Vamos a atacar a nivel de runtime y vamos a utilizar esa base de conocimiento compartidas a nivel de CVEs y exploits que ya están disponibles por gente mejor. Entonces, ya está, fácil y sencillo. Y con todo esto es con lo que nació Medusa. Medusa es ese servicio ICS que ha comentado Elías, que te permite hacer un contraataque contra aquel script kiddie, o cabroncete, también dicho, que te quiera lanzar algún tipo de herramienta automatizada. Entonces, ¿qué va a utilizar Medusa? Esa base de conocimiento basada en los exploits existentes de denegación de servicio o de buffer overflow, etc. Y además, no solo eso, nosotros lo que hemos hecho es que tenga una capa de calibración y aprendizaje automático en base a la experiencia y observación. ¿Qué quiere decir esto? Oye, tú me estás atacando, tú no te preocupes, que yo te voy recogiendo. Y te voy a ir sacando mis exploits que tengo disponibles. En el momento en el que vea que ya no me has contestado, eso me lo guardo. Y así te doy tu bofetón
y por si acaso te da por volver, me acuerdo, oye, esta IP vino, me hizo este ataque, no te preocupes, devuélvele este UCVE y dale otro bofetón, ¿vale? Entonces, y básicamente una de las cosas que queremos que seáis capaces de situar es dónde va a estar Medusa exactamente, en qué punto, ¿no? Y ahí viene la parte de activación basada en el patrón de Circuit Breaker. ¿Sí te parece, Luis? ¿Cuántos de vosotros tenéis Netflix? Eso ya tienen que estar todas las manos levantadas, aunque estemos en el cine. Sí, sí, aquí hay mucho vago, ¿eh? Son las 6, tío. Luego ya verás con la cerveza cómo levantan. ¿Cuántos de Netflix conocen el producto Istris, que está desplegado dentro de su infraestructura? Vale, me sorprende. Bueno, para el que no lo conozca, al final Istris es un productillo que está dentro del stack tecnológico de Netflix y que se basa principalmente en preparar la infraestructura o las aplicaciones con vistas a que sean tolerantes a fallos y a grandes latencias, ¿vale? O sea, con vistas a, como pone de manera gráfica, ¿vale? Si yo hago una petición inicialmente y esa depende a su vez de distintos servicios, puede ser que una de esas dependencias o servicios externos lo que le suceda es que empiece a degradarse, a tener más latencia. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues al final terminamos que todas las peticiones se van encolando hasta que esa dependencia o servicio externo termina respondiendo o, en su caso negativo, termina cayendo toda la infraestructura en cascada, ¿vale? Entonces, la solución o la aproximación de Netflix para este circuit breaker es: no voy a tirar la infraestructura en cascada, sino lo que voy a hacer es un wrapper de tal forma de que si yo detecto que hay una dependencia que me está friendo el sistema y que me va a provocar esa caída en cascada, lo que hago es hacer una respuesta por defecto, cerrar el circuito, no ir a esa dependencia hasta que se recupere, y entonces con el circuito cerrado lo que hago es devolver respuestas por defecto, ¿vale? Entonces, de esa forma, el cliente tiene su conglomerado necesario como respuesta, ¿vale? Y no se cae la infraestructura. Ese switch, si lo enfocamos a las herramientas de detección que habíamos contado y el por qué, el enfoque de Netflix es proteger a los servicios que están recibiendo las peticiones de las dependencias externas. Pero en nuestro caso, lo que queremos es al contrario, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es proteger mis servicios de negocio de las amenazas externas. Entonces, si yo ahora mismo tengo dentro de mi infraestructura un IPS o un WAF, el cliente bueno, por así decirlo, todas sus peticiones que no sean detectadas irán directamente a los servicios de negocio. Entonces, en el caso de que tenga un cliente malicioso que esté lanzando algún tipo de patrón con una herramienta de este tipo automatizada, en vez de verlo desde un carácter aislado y que esa petición se corte, se redirija a una página de error o algo similar, lo que hace o lo que sería es forwardearlo a este proyecto que le está esperando con las manos abiertas, ¿vale? Para darle, como comentaba Jorge, ese bofetón. De esa forma, lo que intentamos es dejar fuera de servicio al atacante y que me deje de generar ruido en las capas perimetrales, se quite la herramienta automatizada, se caliente porque diga que, oh, una infraestructura que me ataca, pues voy a por ella. Pero ahí tienes al tío en manual contra el tío manual que pueda estar por el lado defendiendo la infraestructura, pero no tienes ese ruido y ese coste adicional, ¿vale? Entonces, ¿qué le está esperando para darle el recibimiento? Pues fijaos, una vez que nos ha forwardeado esa petición, esto es lo que se encontraría dentro de Medusa, ¿vale? Por un lado tendríamos el Medusa Engine y por otro el Exploit as a Service, ambos en contenedores distintos y con funcionalidades completamente diferentes que os vamos a contar a continuación. Vale. En primer lugar, pues el engine, digamos que tiene esa capa de responsabilidad de hacer el análisis de la propia query, el mantener digamos, ese conocimiento compartido siempre actualizado y hacer la propia calibración, y a partir de ahí también devolver a través de ese mismo canuto que nos ha abierto de comunicación ese usuario malintencionado, ese exploit que queremos, ¿vale? Entonces, como podéis ver, está diferenciado en 4 fases a muy grandes rasgos que os lo vamos a contar una por una.
Fase de generación de hipótesis. Aquí lo que hacemos es la fase de analizar la request que me ha llegado, viendo la URL, el payload y el user agent y demás información para generar una hipótesis. Es decir, bueno, no lo digo, lo muestro. Al final llega la petición a este módulo y me va a decir, oye, la herramienta es un burp y el runtime sobre el que está es Java. ¿Vale? Esto es una hipótesis, ¿vale? No quiere decir que sea la definitiva. Para eso viene la segunda parte. Hacemos la revisión de esa hipótesis en base al histórico de las IPs, como os he comentado anteriormente, por si ha venido antes y se ha llevado un bofetón, pues se lo volvemos a dar, y ajustamos esa hipótesis planteada. Es decir, tendríamos herramienta, oye, con esta IP me está diciendo que es un burp y un Java, y como runtime Java. Pues esta fase de revisión te ajusta un poco más y te dice, oye, en base al histórico que tengo, no, esto es un zap, ¿vale? Ya tenemos que es un zap y que su runtime es Java. ¿Ahora qué hacemos? Pues necesitamos el exploit, el CVE. El CVE asociado, una lista de CVEs que nos permitan hacer ese ataque a la persona malintencionada. Entonces, al final, lo que vamos a decir es, para esta herramienta y este runtime, dame un CVE. Toma tu CVE. Y finalmente, ¿qué viene después? Pues lógicamente que me dé un exploit, ¿vale? Y para eso nos apoyamos en esa pieza que es el exploit as a service, ¿vale? Que hemos montado y todo tiene que ser as a service ahora, porque si no, no mola, ¿no? Entonces, digamos que esto sería lo que tendríamos, ¿vale? Si os dais cuenta, lo hemos puesto en base 64. Y esto tiene una razón, ¿vale? Probando, de las primeras veces, cuando fuimos a intentar reventar el W3AF, digamos que cuando devolvimos el exploit del propio EAS, nos reventamos a nosotros mismos, ¿vale? Porque está pica en Python y entonces dijimos, ¿qué cojones ha pasado? Pues que lo sepáis, ¿vale? En base 64. Y ya está. A partir de aquí os contamos un poco cómo va el EAS, que también tiene su chicha. Bueno, está en base 64, pero no es un exploit. Si soy alguno es friki y luego se quieren cargar de ver qué pone, os lo dejo como reto, ¿vale? El caso es que lo que buscamos es ese hackback controlado con una mínima superficie o mínimo daño colateral, y entonces por eso lo que tenemos es el exploit as a service detrás del engine, ¿vale? Y lo que intenta es principalmente solicitarle ese exploit as a service y dejarlo, a ver, aquí, medio cacheado para que no se tenga que estar compilando ese exploit cada vez que lo tenga que solicitar, ¿vale? Entonces, de ahí, como hay algunos exploits de denegación de servicio que son bastante grandes, de ahí el framework de GridFS, ¿vale? De Mongo, si no lo conocéis, porque Mongo tiene la restricción de que cada documento son de 16 megas. Entonces, pues hay exploits bastante más grandes. Entonces, ¿qué se encuentra el atacante? ¿Vale? ¿Cuántos os consideráis frikis dentro de la sala? Pues preparaos. Vale, ¿qué necesitamos para hacer un exploit as a service? Pues primero necesitamos algo que nos exponga vía API y reciba las peticiones del engine con vistas a luego devolverle lo que sería el exploit en base 64, porque jugar con el propio exploit pelado da malos resultados, ya lo hemos probado. Luego realmente lo que necesitamos es algo que nos compile el exploit. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda si el atacante me puede estar atacando ya con una base de conocimientos ya precargada? Utilicémosla, ¿vale? Entonces, al final, el atacante se va a encontrar con los mismos exploits que me podría estar lanzando a mí dentro contra mi propia infraestructura. Entonces, ahora lo que necesito es entre lo que se me expone vía API y el propio Metasploit que me va a compilar ese exploit, algo que me sirva de relación. Claro, Metasploit es como el típico amigo motivado de se están metiendo conmigo, dime dónde que voy. Entonces, claro, necesito una IP y un puerto. Es como, pero no vayas tú. Si le tengo cogido aquí en el engine y te estoy pidiendo el base 64 del exploit para devolvérselo en el canutillo que él mismo ha abierto, que me lo han redirigido desde la capa perimetral. No le pegues tú ni le abras otro puerto, si le tengo cogido yo. Entonces,
con vistas a medio engañarlo, vendrían una serie de servicios añadidos, completamente mock, que no tienen ningún tipo de funcionalidad, y TCP/DAM, ¿vale? Y ahora os explico cómo sería el funcionamiento. Cuando el engine le solicita el CVE viaja a la aplicación más Py Metasploit, ¿vale? Entonces, esta aplicación lo que hace es levantar el propio TCP/DAM y decirle a Metasploit que lance su exploit. ¿A dónde? A los servicios mock. O sea, lo que hago es dispararme en el pie. ¿Por qué? Gracias. Ya no le pegas tú y como no me das la opción de coger el exploit ni me lo das compilado, pues lo que hago es pillarlo al vuelo gracias al TCP/DAM. Entonces, me lo llevo y ese exploit lo devuelvo en base 64. Y ese es el que ya viaja hacia atrás con vistas a tenerlo de tal forma automatizado, aprovechándome de la base de conocimientos que ya tiene Metasploit y haciéndole creer que está ganando, ¿vale? Entonces lo tengo abstraído y si yo lo tengo dentro de un contenedor Docker, al final me disparo en el pie, pero que si me disparo al propio localhost, pues no tiene visibilidad más allá del propio contenedor. Entonces es un disparo controlado como si suena en la habitación de al lado, ¿vale? Entonces, bueno, en una comparación también, bueno, igual. Realmente lo estáis deseando. Entonces, pues vamos a ver un hackback de verdad. Bueno, vamos a ver. Oh, mola aquí un montón. Hostia, me has pasado con hambre, tío. Qué chispazo. Bueno, la idea básicamente es tener 4 escenarios, ¿vale? Una petición, por así decirlo, que sea legítima y, bueno, vamos enseñándolo mejor, ¿vale? En primer lugar, levantamos a Medusa, ¿vale? Que está escuchando, como podéis ver, en el puerto 5000 y vamos a hacer una petición, ¿vale? Vamos a proxificarla a través de burp, intercept disoff, primero. Lo bueno de esta demo es que tiene que dejar de funcionar. O sea, es la única demo que no tienes nervios porque no funcione. Sí, lo raro es que funcione, ¿no? Bueno, vamos a hacer la petición directamente a Medusa, ¿vale? La vamos a forwardear. Si os dais cuenta, no estoy metiendo ningún tipo de query param extraño en la propia URL y, por tanto, lo que debería entender es que es un servicio completamente normal y que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Como veis, nosotros hemos puesto esto pues, porque no le voy a meter un HTML bien hecho, ¿no? Al final, pues, oye, directamente me viene una petición y no hay ningún problema. Pasa completamente sin ningún tipo de error. Ahora decimos, oye, voy a utilizar un query param que utiliza normalmente Zap, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que me devuelve Medusa, ¿vale? Es decir, ¿vale? Esto sería un query param, de hecho creo que lo tenemos puesto en la propia diapositiva, ¿vale? Fijaos, va a hacer la petición, ¿vale? Fijaos, lo que ha dicho es, ojo, no ha interpretado que es un zap, o sea, ha interpretado que es un zap por la propia query que está lanzando, ¿vale? No ha tenido, como os hemos comentado en la presentación, ha dividido un poco lo que es el user agent de lo que es el query param. Si ha identificado el query param como un posible ataque, directamente te dice esto es un zap y te lo va a lanzar. Entonces, fijaos que esto sería el propio exploit de Java que lo intenta reventar y, como veis, sigue funcionando porque no hay ningún tipo de problema porque esto no lleva Java ni lleva nada. Entonces, bueno, entonces decimos, vale, pues muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a atacar directamente desde el burp. Es decir, vamos a utilizar, por ejemplo, yo qué sé, vale, vamos a utilizar esta misma petición, vale, que me la filtre, vale, y vamos a hacer, por ejemplo, un intruder, ¿vale? Aquí lo que le voy a poner es, oye, vete a la 127.0.0.1, puerto 5000,
esto, o sea, no lo voy a engañar, ¿vale? Lo tenemos ya aquí cogido para que funcione directamente. Entonces, utilizando, pues, o sea, sabemos perfectamente que esta petición pues, no es la más bonita, pero al final es simplemente para hacer la prueba, ¿vale? Que realmente, como podéis ver, estamos utilizando 3 payloads diferentes, ¿vale? Que sería pues, el usuario, el password y la UA. Y bien, a ver, nos vamos al primero. En el primero le podemos poner yo qué sé, vamos a ponerle admin, vamos a meter un root y... En el segundo, que sería la propia password, vamos a meterle, a ver, pues password, todas muy seguras, ¿vale? Sí. Y yo qué sé, ¿vale? Entonces, al final, esto, en el momento en el que lancemos el ataque, quiero poner esto de aquí para que lo podáis ver. Vale, perdonad, me ha faltado el tercero, que en este caso sería el user agent, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar se me ha pirado el dedo, disculpad. Aquí, vamos a utilizar la lista de diccionarios de user agents que ya tiene precargado el Pursuit Pro, que como veis es bastante extensa. Lo lanzamos. ¿Vale? Empieza a recibirlo, ¿vale? Si os dais cuenta, esto sigue funcionando, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el momento en el que voy a ver la respuesta? Fijaos, por aquí se ha parado, ¿vale? En este momento lo que está haciendo es intentar hacer la deserialización que hemos atacado en ese caso, ¿vale? En este caso concreto. Normalmente suele funcionar hasta cuando te saca el RAW y en cuanto va a mostrarlo ya revienta de por sí 100%, ¿vale? Ahora mismo, de hecho, ya está parado, está muerto. Mira, y ahora, cuando voy a mirar el propio código, es cuando ya dice, oye, no soy capaz de deserializar toda la respuesta, ¿vale? Entonces, esto al final es una prueba en la que al final tú lo frenas de alguna manera, en el momento en el que va a procesar la respuesta o en el momento o en otros tipos de momentos, ¿vale? Hemos hecho otra prueba, por ejemplo, con W3AF, en el que... A ver... bueno, mira, esto está hecho una mierda. A ver... Vale, fuera. Para dar medusa, no he para el otro. Disculpad. En el caso del W3AF, ¿vale? Tendríamos la misma situación. Levantamos la máquina, le decimos que lo lance en modo crowd y esta, por ejemplo, tiene un comportamiento distinto. Nosotros lanzamos el exploit, le llega las propias peticiones, fijaos, ¿vale? De hecho, te está diciendo que es un W3AF, ¿vale? Y fijaos, ha desaparecido el W3AF. Se lo carga directamente. O sea, nosotros habíamos cogido un par de exploits para hacer la prueba, ¿vale? Uno de ellos no nos funcionó, pero este en concreto directamente parece como que le hace un kill directamente a la herramienta y revienta. Entonces, bueno, esto es un par de ejemplos, bueno, en realidad son 4, pero un par de ejemplos que al final muestran la calidad que tiene esta herramienta, ¿no? Que la podemos ir mejorando y podemos tener otro tipo de respuestas. Y bueno, para... Venga, una más, que la estáis deseando. La verdad es que mola. Bueno, al final, a nivel de conclusiones de un poco de lo que hemos estado viendo aquí, el hackback realmente es divertido, ¿vale? Y lo que tenemos que intentar siempre es dar bofetones, no dar puñetazos. Es decir, vamos a evitar hacer daños colaterales, digamos, hacer daños excesivos, ¿vale? Que a nivel de empresa sería, oye, que el tío que está atacando en su puesto se le haga lo que se le tenga que hacer, pero el que esté al lado, que está viendo el as, que no le mandemos un ataque tonto, ¿vale? Otra de las conclusiones que tenemos es, oye, las herramientas de botón gordo no es que sean malas, ni que al final no valgan para nada, al revés, tienen muchísima utilidad,
pero son fácilmente identificables y en base a este proyecto se puede ver, ¿vale? Y en base a su comportamiento, que es como lo que es al final lo que os hemos mostrado. Tiene un montón de líneas de mejora y de innovación que de hecho cualquiera que se quiera sumar, que contacte con cualquiera de los dos y oye, que le seguimos metiendo mano porque es un proyecto bastante chulo, que nos reímos bastante y que creo que puede ser divertido, por lo menos. Y yo creo que nada más. Elías, si quieres añadir alguna cosilla tú. O sea, el principal objetivo que se planteaba, que es la demostración de que se pueden minimizar los daños colaterales con vistas a plantear esa duda razonable desde el punto de vista jurídico de si esto sería legítimo implantarlo, por ejemplo, en un país como el nuestro, de que una de nuestras corporaciones tuviera por detrás un Medusa vigilando como guardián, ¿vale? De ahí ese bloqueo que tiene de la propia herramienta automatizada que la deja petrificada, de ahí el nombre de Medusa, ¿vale? Entonces, simplemente es plantear esa duda de si podría o no podría ser, ¿vale? Y la otra que también, para que no se nos quede, o sea, realmente hemos buscado exploit de negación de servicio, pero podría, con vistas, como comentaba Jorge, a darle un bufetón y no un puñetazo, podrían utilizarse exploit de ejecución remota de código, pero siempre y cuando fuéramos buenos y lo único que hiciéramos fuera o saturar el propio runtime, haciendo que se pusiera con la CPU a morir para que la gestión de hilos de la propia herramienta automatizada muriera, o directamente lanzarle la ejecución de código con vista a hacerle el kill del proceso y que el que está atacando se quede sin herramienta. Entonces, pues bueno, abiertos a preguntas y encima dentro de tiempo y todo, así que espero que os haya gustado y si tenéis algún punto objetivo que compartir, aquí estamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy buenas. Realmente es lo último que habéis dicho, pero contestarlo. Es decir, ¿es legal esto? Porque la ley y el sentido común muchas veces no tienen por qué coincidir. Entonces, si yo con mi mejor intención hago esto, y por ejemplo estoy en un organismo oficial y hago esto, pues a mí me parece lo más justo del mundo. Pero a lo mejor un señor viene con su abogado y dice que le estoy violando sus derechos y me mete en un problema mucho mayor. Eso es lo primero que yo me preguntaría. Por eso el planteamiento aquí principalmente es la legislación dependiendo de cada país. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos pues sí que está algo más legitimado y depende del sector, incluso en nuestro propio país, una defensa proporcionada, como podría ser el sector de defensa, pues podría llegar a implantarse. Pero en una empresa privada de España, ¿sería o no sería legal implantar una solución de esta y decir, oye, guardián Medusa vigilando? O sea, ese es el planteamiento, ¿vale? Nosotros somos más nivel técnico, entonces el planteamiento es dejarlo lanzado para el que tenga conocimiento de jurídico se ponga a discutir con vista a saber si lo ve viable o no lo ve viable. ¿Habéis publicado el código de esto? De momento no, porque como estuve comentando con este hombre, yo tengo un pasado también de desarrollador y a día de hoy me da un poco de vergüenza enseñar ese código, ¿vale? Entonces, cuando lo dejemos limpio... Seguro que muchos de los nuestros son peores. Cuando lo dejemos un poco más limpio, sí, la intención es dejarlo liberado, pero principalmente la idea era compartir justamente todos esos flujos, cómo se va trasladando para que el que se lo quiera montar incluso más rápido, pues al final sabe qué herramientas, con qué. O sea, estaban yendo, por ejemplo, dentro del exploit as a service, Metasploit, PyMetasploit, WebSocketD. O sea, tenéis todos los proyectos en Google y en GitHub para poder montarlo vosotros, mientras si sois más rápidos que nosotros limpiando lo que hemos generado. Muchas gracias. Nada. No lo llames limpiar, llámalo refactorizar. Entonces lo publicas y que la gente lo refactorice. No, tío, créeme, es limpiar, es limpiar. Que no. No me lo creo. No. Salvo que tienes contraseñas hardcoreadas. Somos de la Rey Juan Carlos, tío, y somos Telec. O yo soy Teleco. Hola. ¿No os preocupa que alguien use esto para reflejar ataques? O sea, el planteamiento de reflejar ataques, ¿a qué te refieres? Que alguien use esto para atacar a una tercera persona o una tercera plataforma. A ver, si por ejemplo has estado también viendo la charla de Alfonso, se planteaba que no recuerdo cuál era el proyecto exacto, pero ponían Metasploit
de tal forma de que tenía una fase de aprendizaje para si tenía que volver a atacar esa misma infraestructura, fuera capaz de saber qué exploit lanzarle directamente en versión atacante. Este es el mismo enfoque, pero desde el otro lado. Si realmente en tu empresa se llega a implantar, uno contra el otro no va a ser posible, porque lo que está haciendo que el que te ataca se está abriendo un canutillo HTTPS que le están forwardeando y el exploit viaja solo a ese. O sea, viaja solo al cliente, de tal forma de que normalmente los sistemas WAF, IPs y demás no se cuelan en el tráfico de respuesta. Entonces, si yo estoy aquí lanzándote un ataque, como decía Jorge, está viendo al lado alguien el as, pues realmente el que se lleva el bofetón es este de aquí y no estás tirando la infraestructura o al otro que estaba empanado viendo el periódico o lo que sea. Claro, esa es la idea que hemos planteado al principio, ¿vale? Que es lo que os he estado comentando. Oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos directamente contra la máquina o vamos...? No, y fuimos un poco más a grano fino, a grano más gordo. Y no a tirar todo, sino ir Ya, pero al como objetivo vais contra el concreto. runtime, puede ser que en algún momento ese runtime tenga servicios por detrás. Pero un runtime, o sea, si yo hago un Java, por ejemplo, un Java menos jar, realmente el exploit le viaja a esa instancia del runtime. Si tengo un servidor JBoss corriendo al lado, está en otro lado, no está recibiendo el puerto, porque ese runtime no ha abierto la petición. La ha abierto el que tenía el BUR o el ZAP, y entonces el exploit de vuelta le viaja solo a ese runtime. De ahí el minimizar los daños colaterales. Bueno, enhorabuena por la charla, primero. La idea es súper interesante, mola un huevo. Pero yo me pregunto si no se correría el riesgo de que se califique esa web como maliciosa. Es decir, que al final las extensiones de nuestros navegadores pues acaben diciéndote, cuidado, la página web de esta empresa te puede devolver código malicioso. ¿Qué navegador a día de hoy está hecho en Python, en Java o en Ruby? Firefox está hecho en Rust. ¿Alguien sabe programar en Rust? O sea, realmente el exploit va dirigido a esas herramientas que cuelas en el medio. Como habéis visto, al final, si yo estoy atacando y tengo el propio Firefox, meto un BUR delante y lo que hago es lanzar la query parecida, el exploit de vuelta va a viajar al mismo canutillo. El navegador verá un chorizo raro de java.io, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, te puedes ir directamente al BUR, abrirlo y decir, ¿y esto lo habrá echado el BUR? Voy a hacer un repeater. Y cuando haga el propio repeater, que realmente es el que estaba lanzando el STB, se lo va a llevar y se le va a quedar tostado, pero el navegador va a seguir funcionando. Entonces, la idea principalmente no es reventar el navegador, sino todas esas herramientas con runtime, que por suerte los propios navegadores no están montadas sobre ellas. De todas formas, es un buen planteamiento, ¿eh? O sea, al final lo entiendo la pregunta que es, oye, si estás mandando exploits, tío, al final alguien a lo mejor te dice, ojito, porque esta página de por sí te está mandando mierda. Al final piensa, esto es una prueba, ¿vale? Hemos jugado, hemos venido a jugar y somos arquitectura y encima yo soy teleco, te imagínate la... ¿Vale? Entonces, la idea es esa. No, esto imagínatelo, si lo montamos en un banco, lo montamos tal, al final la prensa que te va a generar es el banco fulanito lanza exploits contra sus clientes. Ojo, tú, ¿sabes? Además, Entonces, ahí está el circuit breaker. O sea, el usuario legítimo va a estar en el navegador navegando por las propias URLs que están definidas. O sea, en el momento en el que el cliente se ponga a meter URLs raras o coja una herramienta automatizada, ahí es donde el usuario legítimo va a seguir yendo al servicio de negocio y el otro se va a saludar a Medusa. Claro, eso es correcto. Lo que ocurre es que como al final las marcas negras que te ponen este tipo de extensiones van a nivel de dominio, realmente o sea, el navegador no va a saber si es que estás yendo a un lado bueno o a uno malo, ¿no? Pero bueno, es correcto que efectivamente... O sea, sería un enfoque para revisar, sí. Java, por ahora, gracias a Dios. Vale, muchas gracias, ¿eh? a ti, Samu. No ha sido pactada, ¿vale? Hola, enhorabuena, me ha gustado mucho la presentación y la idea. Para puntualizarlo un poco técnicamente, una pregunta y un comentario.
¿Esto sería algo así como que en un ataque de negación de servicio un firewall te tira una SYN cookie que directamente bloquea el socket y se acaba la denegación de servicio, pero a nivel metasploits? El enfoque está más pensado en, joder, si recibo una petición y me vas a lanzar con un ratio de, imagínate, una herramienta automatizada, se abre un conjunto de hilos y ese conjunto de hilos da lo que da el propio runtime o la propia tarjeta de red y te va a ir friendo de esa forma. Entonces es no identificar la petición unívoca y tirártela porque me va a venir otra, sino lo que voy a hacer es aprovechar todas ellas e ir directamente al runtime para ver o detectar y aprender de que te la acabo de tirar el runtime y que tu ratio de peticiones, que no daba más de sí tu máquina o estaba configurada la propia herramienta automatizada, ha frenado. Entonces, es justamente de no cazar una individualmente, sino aprender para ir calibrando la petición y saber, en base a cuantas más peticiones me vaya recibiendo, más me encaja en uno de los patrones de una herramienta automatizada, te la puedo focalizar y ya puedo tirarte un exploit más hacia el runtime concreto por si alguno de esos patrones detectados está compartido entre distintas herramientas. Y una pregunta también sobre esto, pensando ya más a futuro, cuando lo tengáis limpio. ¿Sería fácilmente identificable? Porque claro, si se identifica, pues los malos, en cuanto vean que existe Medusa y tal, pues te van a hacer un anti-anti. Bueno, pues si sale Perseo, que es quien cortó la cabeza a Medusa, seguro que Rooted acepta el paper también. Matando a Lucifer. Gracias, enhorabuena. Gracias. ¿Alguno más? ¿Queréis todo cerveza ya? Venga, vámonos. Muchísimas gracias a los dos.